En algún momento de nuestra existencia todos hemos tenido que cargar con el peso de una pérdida. Y cuando esa pérdida proviene de la separación de un matrimonio o de una relación que marcó nuestra historia, el sufrimiento se siente como una herida imposible de sanar. La tristeza que brota de un corazón quebrantado no es ligera ni sencilla de sobrellevar. Es como una sombra que lo cubre todo, robando la calma, apagando los sueños y dejando la sensación de que nada tiene sentido. Quizá te has cuestionado por qué Dios permitió ese final. Tal vez has derramado lágrimas en silencio pensando que nadie entiende lo que estás viviendo. Pero hoy quiero recordarte que existe un sendero para levantarse, para vencer la tristeza y reencontrar la esperanza. Ese camino comienza cuando abrimos nuestro corazón a la guía de Dios. Lo que escucharás aquí no son frases vacías ni adornadas, sino una verdad auténtica y profunda. Dios sigue contigo en medio de la ruptura, aun cuando parece que todo se derrumba. Muchas veces, la herida más dolorosa se convierte en la oportunidad más grande para crecer espiritualmente, hallar la paz genuina y aprender a depender de Dios como nunca antes lo habías hecho. Primera parte: reconocer el dolor y no huir de él. El primer paso para superar la depresión causada por una ruptura matrimonial o por cualquier pérdida significativa en la vida es aceptar el dolor en lugar de negarlo. A menudo pensamos que ser fuertes significa aparentar que nada nos afecta, que debemos seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Pero la verdad es que mientras más intentamos ocultar lo que sentimos, más se profundiza esa herida en nuestro interior. Negar el sufrimiento no lo borra, al contrario, lo intensifica. Cuando abrimos la Biblia en los Salmos, vemos a David en medio de su angustia declarar en el Salmo 34, versículo 18, «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido». Esto significa que Dios no se aparta de ti en tu tristeza. Al contrario, está más cerca de lo que piensas. Pero para experimentar esa cercanía, primero debemos aceptar que estamos heridos, reconocer que duele, que la soledad pesa, que el rechazo lastima. Es abrir la puerta para que Dios pueda traer consuelo. Tal vez hoy sientes que la depresión te asfixia, que no puedes levantarte de la cama, o que cada pensamiento se vuelve como una cadena que no te deja respirar. Quiero decirte que no eres débil por sentirte así. Eres humano y tu dolor es real. Pero aquí está la diferencia: cuando decides entregar ese sufrimiento a Dios, en vez de cargarlo en soledad, comienzas a encontrar la salida del pozo profundo. La depresión tras una separación muchas veces se alimenta de la culpa, de pensamientos como si hubiera hecho esto o si hubiera cambiado aquello, nada habría terminado. Nos quedamos atrapados en un círculo de reproches y autocrítica, creyendo que pudimos evitar la separación. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 28, la Escritura nos recuerda: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Escucha con atención: todas las cosas, incluso el dolor de una ruptura, puede convertirse en parte del plan de Dios para restaurarte. No porque el sufrimiento sea algo bueno, sino porque Dios tiene el poder de transformar lo que parece ruina en un nuevo comienzo. La clave en este primer paso es no huir del dolor, sino enfrentarlo con la mirada puesta en Dios. Eso significa llorar cuando sea necesario, hablar con Él de tu enojo, tu tristeza y tu frustración. Significa aceptar que tu corazón está herido, pero que no permanecerá así para siempre. Reconocerlo abre la puerta a la sanidad. Déjame ilustrarlo con algo cotidiano. Cuando alguien llega a un hospital con una herida profunda, lo primero que hacen es limpiarla. Sí, duele limpiar, pero es indispensable, porque si se deja cubierta, la infección avanza y puede poner en riesgo toda la vida. Así sucede con el corazón. Negar el dolor es como tapar una herida sin tratarla. Se infecta y termina siendo aún más grave. Pero cuando llevamos nuestra herida delante de Dios, Él, como el médico perfecto del corazón, comienza a restaurar desde lo más profundo. Por eso quiero animarte a que en esta primera etapa no intentes aparentar que todo está bien. Está bien no estar bien por un tiempo. Lo esencial es no quedarse en ese estado. Llora ante Dios, exprésale tu dolor. Dile exactamente lo que sientes. Recuerda que Jesús mismo lloró frente a la tumba de Lázaro,
aun sabiendo que lo levantaría de la muerte. Eso nos enseña que las lágrimas no son señal de falta de fe. Llorar es parte de nuestra humanidad y Dios recibe esas lágrimas con ternura. Quiero dejarte en esta primera parte una verdad fundamental. No se puede superar la depresión de una ruptura escondiendo lo que sientes, pero sí puedes vencerla entregándole ese dolor a Dios y dejando que Él lo transforme en esperanza. Cuando reconoces tu quebranto interior, Dios se acerca, y cuando Él está cerca, la depresión empieza a perder dominio sobre tu vida. Segunda parte, transformar la mente y renovar los pensamientos. Después de aceptar el dolor y no huir de él, el siguiente paso para superar la depresión provocada por una separación es renovar la mente. Y esto es algo que la Escritura enfatiza repetidamente, porque la verdadera lucha no sucede afuera, sino dentro de nosotros, en la mente y en el corazón. La forma en que pensamos determina cómo nos sentimos y por ende cómo vivimos. Cuando atravesamos una separación matrimonial o una pérdida significativa, la mente se convierte en el campo de batalla más duro. Surgen pensamientos de rechazo, de fracaso y de desesperanza sin ser llamados. Empiezas a creer que no vales porque alguien eligió irse. Empiezas a pensar que tu vida perdió sentido porque el sueño que tenías con tu pareja se quebró. Y sin darte cuenta, la depresión se alimenta de cada pensamiento negativo al que le das espacio. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? Que si deseas salir de la depresión, necesitas cambiar tu manera de pensar. Debes permitir que la palabra de Dios renueve tu mente, porque si sigues pensando como dicta el dolor, terminarás viviendo atrapado en la oscuridad. La depresión a menudo es como una voz que repite mentiras de manera constante. Ya no tienes valor, nunca volverás a sonreír, Dios se olvidó de ti. Y mientras más escuchamos esa voz, más creemos que es real. Pero aquí está la clave, esa no es la voz de Dios. Dios jamás dirá que no tienes valor. Al contrario, en Jeremías capítulo 31, versículo 3, afirma, con amor eterno te he amado, por tanto con bondad te he atraído. Esto significa que aunque alguien te haya rechazado, aunque una relación haya terminado, el amor de Dios sigue intacto, y ese amor tiene el poder de sanar lo que los humanos destruyeron. Transformar la mente no es simplemente pensar en positivo, como sugieren muchos libros de autoayuda. Es algo mucho más profundo. Es alinear tus pensamientos con la verdad de Dios. La verdad es que tu identidad no depende de tu estado civil, ni de si alguien se quedó o se fue, ni de un documento ni de un pacto humano quebrantado. Tu identidad depende de ser hijo o hija de Dios, amado desde la eternidad, con un propósito que va más allá de una relación rota. Imagina tu mente como un jardín. Si permites que caigan semillas de resentimiento, culpa y desesperanza, pronto tendrás un terreno lleno de espinas que terminarán lastimándote. Pero si dejas que la palabra de Dios sea la semilla, lo que brotará será esperanza, paz y dirección. Transformar la mente es aprender a arrancar las mentiras y sembrar verdades, y esa siembra no ocurre de inmediato. Requiere constancia diaria. Exige detenerse cada vez que aparece un pensamiento negativo y confrontarlo con lo que Dios declara. Por ejemplo, si la voz interior susurra, nadie me quiere, debes responder con lo que dice la Escritura. En Isaías, capítulo 43, versículo 4, Dios afirma, porque a mis ojos fuiste de gran valor, fuiste honorable y yo te amé. Esto significa que eres profundamente amado, aun cuando alguien haya decidido no permanecer contigo. Si esa voz insiste, no tengo futuro. La palabra contesta en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, no es cierto que tu vida terminó con esa separación. Dios sigue teniendo un plan perfecto para ti. La depresión comienza a debilitarse cuando entrenas tu mente para dejar de escuchar mentiras
y empiezas a vivir de acuerdo con la verdad eterna. Y este es un proceso que requiere tiempo, paciencia y constancia. Al principio quizás se sienta extraño repetir verdades que tu corazón aún no percibe, pero es necesario, porque el corazón no cambia con emociones momentáneas, sino con convicciones firmes. Déjame compartirte algo muy importante. La depresión se alimenta de pensamientos repetitivos. Si constantemente declaras frases de derrota, la depresión crece. Pero si repites las verdades de Dios, tu fe crece. Y cuando la fe crece, la depresión retrocede. Transformar la mente también implica vigilar lo que escuchas y consumes día a día. No puedes pretender sanar si dedicas horas a canciones que refuerzan la tristeza, a películas que reabren la herida, o a rodearte de personas que solo aumentan tu dolor. Debes escoger con cuidado lo que permites entrar en tu mente, porque aquello terminará habitando en tu corazón. Recuerda esto, tu mente es como el timón de un barco. Si lo dejas a la deriva, las corrientes de la depresión lo arrastrarán. Pero si tomas el control y lo alineas con la palabra de Dios, la embarcación de tu vida se encaminará hacia un puerto de paz y restauración. En esta segunda parte quiero que quede claro, la mayor batalla no está afuera, sino dentro de tu mente. Y aunque parezca difícil, tienes en tus manos el poder de decidir qué pensamientos aceptas y cuáles rechazas. Si decides creerle a Dios, aun cuando hoy no lo sientas, poco a poco la depresión comenzará a perder la batalla. Tercera parte, levantar la vida espiritual en medio del dolor. Cuando el corazón está herido y la mente llena de pensamientos negativos, uno de los errores más frecuentes es alejarnos de lo espiritual. La tristeza y la depresión muchas veces nos conducen al aislamiento de todo lo que nos conecta con Dios. Pensamos que no tenemos fuerzas para orar, que no vale la pena abrir la Biblia, que Dios no escucha porque seguimos sintiéndonos igual. Pero quiero decirte algo, justamente en esos momentos es cuando más necesitas fortalecer tu vida espiritual. No es casualidad que el salmista dijera en el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aquí vemos a alguien que también atravesaba un estado de abatimiento, hablándose a sí mismo, reconociendo su dolor, pero al mismo tiempo ordenando a su corazón a confiar en Dios. Eso significa levantar la vida espiritual en medio del dolor, hablarle a tu propia alma y recordarle que Dios sigue siendo la fuente de esperanza, aun cuando las emociones digan lo contrario. Lo primero que debes comprender es que la vida espiritual no se sostiene en sentimientos, sino en decisiones. Habrá días en que no tengas deseos de orar, y es justamente en esos días cuando la decisión pesa más que la emoción. Abrir tu boca y decirle a Dios, estoy cansado, no tengo fuerzas, pero aquí estoy delante de ti. Es una declaración poderosa que empieza a mover tu interior. Aunque las lágrimas sigan cayendo, cada oración es como una semilla sembrada en la tierra que dará fruto en el momento oportuno. La depresión tiene la capacidad de apagar los anhelos del espíritu. Por eso, levantarte espiritualmente no ocurre de manera automática, es un acto intencional. Puede comenzar con pasos pequeños, abrir la Biblia y leer aunque sea un capítulo, poner una canción de adoración aunque no tengas ánimo de cantarla, levantar las manos aunque todo dentro de ti quiera rendirse. Estos gestos sencillos tienen un gran impacto porque son actos de fe, y la fe siempre abre espacio para que Dios intervenga. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, encontramos una promesa poderosa. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observa que no se habla de los que se sienten fuertes, sino de los que confían en el Señor. Es decir, aunque no percibas nada en tu interior, si decides poner tu confianza en Dios, Él mismo será quien renueve tus fuerzas. Esa es la esencia de levantar la vida espiritual en medio del dolor. Descansar en que la fortaleza proviene de Dios y no de tus propias capacidades. Imagina lo siguiente: cuando una tormenta golpea un árbol, sus ramas pueden doblarse e incluso algunas quebrarse, pero lo que lo mantiene con vida es su raíz. Tu vida espiritual es esa raíz. Puede que por fuera todo parezca derrumbarse,
que la tristeza sople como un viento que arranca las hojas, pero si tu raíz está en Dios, permanecerás firme y con el tiempo volverás a ver brotar hojas nuevas, sueños renovados y razones frescas para vivir. Levantar tu vida espiritual también significa reemplazar el aislamiento por la conexión. Aunque es verdad que existen momentos necesarios de intimidad con Dios, la depresión puede hacerte creer que debes quedarte completamente solo. Sin embargo, fuimos creados para vivir en comunidad. Estar cerca de personas que compartan tu fe, que te alienten, que te escuchen, puede ser el empuje que necesitas para no quedar atrapado en tu propio dolor. Y si no tienes una iglesia cercana, recuerda lo ya mencionado, incluso este espacio, este canal, existe para acompañarte. No estás limitado por paredes ni templos. Donde quiera que estés, puedes orar, adorar, leer la palabra, y eso ya significa levantar tu vida espiritual. La clave está en no esperar a sentirte bien para buscar a Dios, porque si esperas hasta sentirte preparado, probablemente nunca lo hagas. Es justamente en la debilidad cuando más necesitas acercarte. Jesús dijo en Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Nota, no dice, «Venid a mí cuando estén fuertes». Dice, «Ven tal como estás, con tu carga, tu tristeza, tu depresión, y yo te daré descanso». Debes comprender algo profundo. Levantar la vida espiritual no significa que la depresión desaparezca de manera mágica en un instante. Significa que comienzas a caminar de la mano de Dios en el proceso, y con cada paso Él va aligerando la carga, sanando tu corazón y devolviendo la paz. Es como subir una montaña, no llegas a la cima de inmediato, pero cada paso hacia arriba te va sacando del valle. En esta tercera parte quiero dejarte una verdad esencial. Aunque tu corazón esté roto y tu mente agotada, tu espíritu puede ser fortalecido por Dios si decides buscarlo con lo poco o mucho que tengas. Y cuando tu espíritu se levanta, la depresión pierde terreno, porque tu alma empieza a recordar que hay esperanza, que hay futuro y que no estás solo. Cuarta parte. Perdonar y soltar el pasado. Uno de los mayores obstáculos para superar la depresión que deja una separación matrimonial o cualquier relación significativa es la dificultad de perdonar y dejar ir. El corazón herido suele aferrarse al dolor como si fuera lo único que le queda. Guardamos recuerdos, repasamos conversaciones, analizamos una y otra vez lo que ocurrió y lo que pudo haber sido diferente. Sin darnos cuenta, ese hábito de revivir lo pasado se convierte en una cárcel que alimenta la depresión día tras día. El perdón, aunque desafiante, es un paso esencial. No significa justificar lo que ocurrió ni minimizar el daño que sufrimos. Se trata de liberarnos del peso que nos ata al sufrimiento. Jesús lo expresó con claridad en Mateo, capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón no es una simple opción, es un mandato que trae sanidad al alma. Cuando decides perdonar, no lo haces porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces vivir en libertad. El resentimiento es como cargar una mochila llena de piedras. Cada recuerdo doloroso que guardas es una piedra más, y mientras más acumulas, más difícil se hace avanzar. La depresión tras una ruptura suele agravarse porque en lugar de entregar esas piedras a Dios, seguimos cargándolas. Perdonar es decir, Señor, esto me dolió, pero no quiero seguir arrastrándolo. Lo dejo en tus manos. Perdonar no significa necesariamente reconciliarse con la persona o volver a la relación de antes. Significa soltar el poder que ese recuerdo ejerce sobre ti. Puede que quien te lastimó ya haya seguido adelante con su vida, mientras tú sigues encadenado al rencor. Y en ese caso, ¿quién es realmente el prisionero? No es el otro, eres tú. Por eso el perdón es un regalo que te entregas a ti mismo. Aquí entra un punto clave: aprender a soltar el pasado. La depresión se fortalece cuando permaneces atado a lo que quedó atrás. Te quedas atrapado en lo si tan solo, en lo que pudo haber sido, en los sueños que ya no están. Pero la Escritura enseña en Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19,
No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria lo antiguo. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Mira la promesa, Dios quiere hacer algo nuevo, pero no podrás verlo si sigues aferrado a lo que quedó atrás. Es como intentar conducir un carro mirando únicamente el retrovisor. Tarde o temprano terminarás chocando. El camino hacia adelante solo se recorre cuando sueltas lo que quedó en el pasado. Sé que soltar no es sencillo, porque entre los recuerdos dolorosos también existen momentos hermosos. El corazón busca aferrarse a lo poco que queda de lo que alguna vez fue felicidad. Pero entiende algo, cuando Dios cierra una puerta, no lo hace para dejarte vacío, lo hace porque tiene otra lista para abrir. Y mientras tus manos permanezcan ocupadas sujetando lo que ya se rompió, no podrás recibir lo que Él quiere entregarte. El proceso de perdonar y soltar puede ser progresivo. Quizá hoy digas, lo intento, pero todavía siento rabia o tristeza. Y está bien, porque el perdón no siempre se experimenta en un instante. Es una decisión que se reafirma cada día. Cada vez que regrese a tu memoria ese recuerdo, puedes decidir, no me quedaré atrapado aquí. Elijo soltar y confiar en Dios. Déjame darte una imagen sencilla. Imagina que sostienes un vaso con agua sucia. Mientras lo tengas en la mano, no habrá espacio para recibir un vaso con agua limpia. Ese vaso sucio representa el pasado lleno de heridas. El vaso limpio representa el futuro que Dios quiere darte. Soltar es vaciar tus manos de lo viejo para poder recibir lo nuevo. Recuerda también que soltar no significa olvidar, sino que el recuerdo ya no duele como antes, que ha perdido el poder de dominarte. Y esa sanidad no llega solo con el paso del tiempo, sino con la obra de Dios en tu interior. En esta cuarta parte quiero dejarte una verdad firme. Perdonar y soltar no borra lo ocurrido, pero sí rompe las cadenas que te atan a la depresión. Mientras más pronto sueltes, más rápido verás lo nuevo que Dios tiene preparado para ti. Quinta parte, encontrar un nuevo propósito después de la ruptura. Uno de los vacíos más profundos que deja una separación matrimonial o de una relación significativa es la sensación de haber perdido el propósito. Cuando dos personas caminan juntas, suelen construir proyectos, sueños y planes para el futuro. Y cuando esa unión se rompe, de repente parece que todo lo que habías planeado se derrumba. Te levantas cada mañana y ya no sabes hacia dónde ir, porque el propósito que alguna vez compartiste ya no está. Esa sensación de vacío se convierte en terreno fértil para la depresión. Pero aquí está la buena noticia. Tu propósito no depende de una persona. Tu propósito depende de Dios. La relación que terminó pudo haber sido muy valiosa, pero jamás fue la raíz de tu identidad. El origen de quién eres y de tu propósito siempre ha estado en Dios, aunque a veces lo olvidemos cuando todo parece marchar sin problemas. El profeta Jeremías lo expresó con poder en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tu camino haya cambiado de manera inesperada, Dios sigue teniendo un plan para ti. Lo que sucedió no sorprendió a Dios, aunque a ti sí te haya tomado desprevenido. Y si confías en Él, ese plan no se detuvo, solo tomó un rumbo distinto al que imaginabas. Descubrir un nuevo propósito empieza con una pregunta sencilla, pero profunda. Señor, ¿para qué quieres usarme en esta nueva etapa de mi vida? Porque aunque un matrimonio haya terminado, tu vida no ha concluido. Aunque una relación se haya roto, Dios todavía no ha terminado contigo. Y aquí hay algo crucial. Muchas veces el propósito más grande de tu vida nace justamente después del dolor más intenso. Veamos un ejemplo en la Escritura. José, hijo de Jacob, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado de manera injusta. Si alguien tenía motivos para rendirse y dejarse atrapar por la depresión, era él. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Dios estaba obrando un propósito mayor. Al final, José no solo salió de la prisión, sino que llegó a ser gobernador de Egipto, y gracias a esa posición, salvó la vida de su familia y de multitudes. En Génesis, capítulo 50,
Versículo 20. Él mismo declaró a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Comprendes lo que significa? Incluso aquello que otros hicieron para herirte, Dios puede convertirlo en parte de tu propósito. Tal vez hoy no lo entiendas, tal vez solo sientas la herida, pero no olvides que Dios está obrando en silencio, preparando un nuevo sendero para ti. Para hallar ese nuevo propósito, necesitas hacer dos cosas. La primera, dejar de vivir en el por qué y comenzar a vivir en el para qué. Preguntarte continuamente, ¿por qué me pasó esto? Solo te ata al pasado. En cambio, cuestionarte, ¿para qué Dios permitió esto? Abre la puerta a un futuro con sentido. El por qué busca explicaciones, pero el para qué busca propósito. La segunda, estar dispuesto a empezar de nuevo, y eso requiere valentía, porque la depresión suele susurrar: no podrás reiniciar, ya todo acabó. Pero recuerda lo que enseña la Escritura en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios comenzó algo en ti, no lo dejará inconcluso. Tal vez el capítulo anterior cerró de manera dolorosa, pero el libro de tu vida aún no ha terminado. Todavía quedan páginas por escribir. Encontrar un nuevo propósito también significa redescubrir quién eres en Cristo. Antes de ser esposo o esposa, antes de cualquier título humano, eres hijo o hija de Dios. Y esa verdad nunca cambia. El enemigo quiere que creas que tu valor murió con esa relación que terminó, pero no es cierto. Tu valor sigue intacto porque proviene del Creador. Quiero que lo visualices así. Imagina un jarrón hermoso que se rompe. A primera vista parece perdido, pero en manos de un artista que practica el kintsugi, un arte japonés que rellena las grietas con oro, ese jarrón no solo recupera su forma, sino que se convierte en algo aún más valioso que antes. Así es tu vida en las manos de Dios. Lo que parecía ruina, Él lo transforma en algo lleno de propósito y belleza. Ese nuevo propósito puede encontrarse en lugares que jamás imaginaste, tal vez en servir a otros que han pasado por lo mismo, en ayudar a quienes hoy enfrentan la depresión como tú lo hiciste, en criar a tus hijos con una fe firme, en desarrollar talentos que habías dejado de lado, o en emprender caminos nuevos que nunca hubieras explorado si todo hubiera seguido igual. Dios abre nuevos caminos justo cuando creemos que ya no hay salida. En esta quinta parte quiero que quede grabado en tu corazón: tu propósito no terminó con la ruptura. Si decides confiar tu futuro en las manos de Dios, Él te mostrará nuevas razones para vivir, sueños renovados que alcanzar y un plan mucho más grande que cualquier pérdida. La depresión pierde fuerza cuando descubres que aún tienes un propósito que cumplir. Sexta parte: reconstruir la autoestima y la identidad en Dios. Una de las heridas más profundas que deja una separación, ya sea matrimonial o sentimental, no es solo la distancia física, sino el golpe directo a la autoestima. Cuando alguien a quien amaste y con quien compartiste tu vida se va, muchas veces sientes que fuiste dejado porque no eras suficiente, porque fallaste o porque no tenías el valor que pensabas. Esa sensación comienza a corroer poco a poco la manera en que te percibes a ti mismo. La depresión se alimenta justamente de esas ideas. No valgo nada, no merezco ser amado, todo en mí está mal. Pero aquí hay una verdad que nunca debes olvidar: tu valor no depende de una relación ni de lo que alguien más haya decidido sobre ti. Tu identidad no está definida por un divorcio, por una traición ni por un abandono. Tu identidad se sostiene en lo que Dios declara de ti, y Él nunca cambia de opinión. El apóstol Pedro lo recuerda en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto significa que aunque alguien no te haya valorado, sigues siendo escogido por Dios. Tu autoestima no debe levantarse sobre la arena movediza de la opinión de los demás, sino sobre la roca firme de la palabra. Reconstruir la autoestima después de una ruptura es un proceso que comienza con la manera en que hablas de ti mismo. Muchas veces repetimos frases que nos hieren más que la propia situación. Soy un fracaso, nadie me va a amar, no sirvo para nada.
y cuando esas frases se repiten, tu mente y tu corazón terminan creyendo esas mentiras. Por eso es fundamental reemplazar palabras de muerte con palabras de vida. En Proverbios, capítulo 18, versículo 21, se nos recuerda, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es decir, lo que dices influye directamente en la forma en que vives. Empieza a declararte lo que Dios afirma sobre ti. Si tu mente susurra, nadie me ama, respóndele con la verdad de Romanos, capítulo 8, versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios. Si tu corazón grita, soy un fracaso, contéstale con Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reconstruir la autoestima no significa inflar el ego ni negar los errores. Todos cometemos fallas, pero esas fallas no definen tu identidad. Reconstruir es reconocer que fuiste creado con un propósito, que tienes dones, talentos y virtudes, y que tu vida tiene valor mucho más allá de una relación quebrada. También es importante cuidar cuáles son las voces que permites que hablen sobre ti. Si te rodeas de personas que solo refuerzan el rechazo, que critican o menosprecian, será difícil sanar. Necesitas rodearte de voces que edifiquen, que te recuerden tu valor en Dios y que te animen a levantarte. Incluso si hoy no tienes a alguien cerca físicamente, la palabra de Dios es suficiente para ser esa voz que afirme tu identidad cada día. Piensa en la historia de Gedeón en Jueces, capítulo 6. Él mismo se veía como el más pequeño de su familia, como alguien sin relevancia, pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces la visión que tenemos de nosotros mismos está distorsionada por el dolor y las experiencias, pero la visión que Dios tiene siempre es más alta. Reconstruir la autoestima es aprender a mirarte como Dios te ve. Además, es esencial que empieces a cuidarte en lo práctico. La depresión puede llevarte a descuidar tu cuerpo, tu alimentación, tu descanso y tu entorno, y mientras más te descuidas, más se profundiza la sensación de vacío. Parte de reconstruir la autoestima es entender que eres templo del Espíritu Santo y que mereces cuidarte. Sal a caminar, ordena tu espacio, aliméntate de manera equilibrada, retoma una actividad que disfrutes. Estos pasos, aunque parezcan pequeños, tienen un gran impacto porque te recuerdan que tu vida sigue teniendo valor. Ten presente esta verdad, que un matrimonio o una relación haya terminado no significa que tu vida se acabó. Reconstruir tu identidad es levantarte cada día y recordarte que sigues siendo hijo o hija de un rey, amado con amor eterno, con un destino que no depende de los errores de otros ni de tus propias caídas, sino del plan perfecto de Dios. En esta sexta parte quiero que quede algo muy claro en tu corazón. Tu autoestima no debe sostenerse en lo que alguien hizo o dejó de hacer, sino en lo que Dios afirma sobre ti, y Él te llama amado, escogido y valioso. Reconstruir tu identidad en Él es el camino seguro para vencer la depresión y recuperar la confianza en ti mismo. Séptima parte. Aprender a confiar nuevamente en las personas y en Dios. Después de una ruptura matrimonial o sentimental, una de las heridas más profundas que queda no es solo el dolor del pasado, sino la dificultad para volver a confiar. Cuando alguien en quien pusiste tu vida, tus planes y tu corazón te falla, el instinto natural es levantar muros. Te dices, nunca más volveré a confiar, no quiero que me lastimen otra vez. Prefiero cerrar mi corazón. Y aunque parezca una manera de protegerte, en realidad vivir tras esos muros solo profundiza la soledad y alimenta la depresión. La confianza es como un puente, cuando se rompe, da miedo volver a cruzarlo. Pero aquí está la diferencia clave, la confianza que ponemos en los seres humanos siempre será limitada, porque todos somos imperfectos. Sin embargo, la confianza puesta en Dios nunca falla, porque Él es fiel, constante y perfecto. Por eso, el primer paso para volver a confiar después de una ruptura no es abrirte de inmediato a las personas, sino aprender a apoyarte en Dios como base firme. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6,
nos da una instrucción poderosa: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta palabra nos recuerda que la verdadera confianza no comienza en nosotros ni en los demás, sino en Dios. Cuando decides confiar en Él con todo tu ser, tu vida se encamina hacia un rumbo seguro, aunque no entiendas todavía cada paso del camino. Ahora bien, confiar en Dios no significa ignorar el dolor que sufriste, significa decidir creer que Él puede sanar esa herida y conducirte hacia un futuro mejor. Tal vez digas: no quiero confiar porque temo que vuelva a pasar lo mismo. Y aquí está la respuesta: sí, las personas pueden fallar otra vez, pero Dios jamás falla. Cuando pones tu confianza primero en Él, tu vida ya no depende de la fidelidad humana, sino de la fidelidad de aquel que nunca cambia. Confiar en Dios también te prepara para confiar nuevamente en las personas de una manera sana, porque no se trata de abrir tu corazón ingenuamente a cualquiera, sino de hacerlo con sabiduría y discernimiento. El dolor del pasado no tiene por qué destruir tu capacidad de confiar, más bien puede enseñarte a hacerlo con madurez. Piensa en la parábola de la casa sobre la roca, en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Jesús enseñó que el hombre prudente construye su casa sobre la roca, y cuando llegan los vientos y los ríos, esa casa permanece. La roca es Cristo. ¿Qué significa esto respecto a la confianza? Que cuando edificas tu vida sobre personas, emociones o promesas humanas, tu casa se tambalea. Pero si edificas sobre Dios, aunque llegue la tormenta del abandono o de la ruptura, tu vida se mantiene firme. Confiar de nuevo en las personas no significa ignorar lo que ocurrió, sino decidir que el pasado no marcará tus relaciones futuras. Si dejas que el miedo dirija tu corazón, terminarás aislado, desconectado y atrapado en la depresión. Pero si decides sanar en Dios, tu confianza se reconstruirá sobre un fundamento mucho más sólido. Aprenderás a distinguir entre quienes buscan hacerte daño y quienes son enviados por Dios para edificar tu vida. Un punto esencial al volver a confiar es aprender a establecer límites. Confiar no significa dar acceso total sin condiciones. Se trata de abrir el corazón con sabiduría, y esa sabiduría proviene de Dios. Por eso, antes de entregar tu confianza a alguien nuevo, preséntalo en oración. Pídele a Dios discernimiento, porque Él conoce lo más profundo del corazón de cada persona. Si sigues su dirección, Él mismo te mostrará con quién caminar y de quién mantener distancia. Es normal que después de una ruptura pienses que ya no puedes confiar en nadie, pero recuerda lo que enseña el Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Esto no significa que debas cerrarte por completo a todos, sino que tu confianza principal debe estar en Dios, porque Él es el único que jamás fallará. Cuando tu confianza está anclada en Él, puedes relacionarte con otros sin temor, porque entiendes que tu estabilidad no depende de si alguien se queda o se va. Déjame darte una imagen clara. Imagina que estás en un barco en medio del mar. Si tu seguridad depende únicamente de los pasajeros, cada vez que alguien salte o abandone el barco, sentirás que te hundes. Pero si tu confianza está puesta en el capitán que lleva el timón, permanecerás tranquilo aunque personas suban o bajen del barco. Así es Dios, el capitán de tu vida. Mientras tu confianza esté en Él, seguirás avanzando incluso si otros deciden dejar tu lado. En esta séptima parte quiero que quede marcado en tu corazón: un rompimiento no debe convertirte en alguien desconfiado y amargado para siempre. Más bien debe enseñarte a confiar de nuevo, primero en Dios y luego, bajo su guía, en las personas correctas. Porque aunque los seres humanos fallen, Dios siempre permanece fiel, y cuando aprendes a depender de Él, recuperas la capacidad de abrir tu corazón sin miedo. Octava parte: cultivar la esperanza cada día como un arma contra la depresión. Uno de los golpes más duros que deja una ruptura matrimonial o sentimental es el robo de la esperanza. Sientes que el futuro que soñaste se derrumbó y que ya no existen razones para levantarte con ilusión. La depresión se instala precisamente ahí,
en ese vacío donde parecen faltar motivos para continuar. Pero quiero que comprendas algo fundamental: la esperanza no es una emoción que surge por sí sola. La esperanza se cultiva. La Escritura enseña en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo cual esperaré que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nota lo que declara: esto recapacitaré en mi corazón. Eso significa que la esperanza comienza con una decisión de enfoque. El profeta Jeremías estaba rodeado de ruinas y dolor durante la destrucción de Jerusalén, pero eligió recordar que cada mañana las misericordias de Dios se renuevan, y esa verdad le dio fuerzas. Lo mismo ocurre contigo. La depresión quiere mantener tu mirada fija en lo que perdiste, en lo que ya no volverá. Pero cultivar la esperanza es elegir mirar lo que Dios todavía puede hacer, lo nuevo que puede levantar y las promesas que aún no se han cumplido. Cultivar la esperanza es un ejercicio diario, y para lograrlo necesitas 3 cosas. Primero, aprender a vivir el presente. Muchas veces la desesperanza surge porque piensas demasiado en el mañana o te quedas atrapado en el ayer. Jesús dijo en Mateo, capítulo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto significa que la manera de mantener viva la esperanza es aprender a vivir un día a la vez. No necesitas resolver todo tu futuro hoy, solo enfocarte en avanzar paso a paso. Cada día que eliges levantarte, orar, leer la palabra y dar un pequeño paso, estás cultivando esperanza. Segundo, rodearte de palabras y ambientes que fortalezcan tu fe. La depresión se intensifica cuando llenas tu mente con mensajes de derrota. Por eso, una disciplina práctica es alimentarla con las promesas de Dios. Escribe versículos, colócalos en tu habitación, recítalos en voz alta. Cada vez que aparezca una mentira, respóndela con una verdad. El Salmo 119, versículo 105, declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es luz, y la esperanza se alimenta de esa luz. Tercero, sirve a otros incluso en medio de tu dolor. Puede sonar contradictorio, pero cuando ayudas a alguien, tu esperanza se fortalece. La depresión concentra tu mirada en ti mismo, pero el servicio rompe esa burbuja. Cuando compartes tu tiempo, tu atención o una palabra de ánimo, descubres que aún tienes algo que ofrecer, y eso renueva tu sentido de propósito. Hechos, capítulo 20, versículo 35, recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Dar abre la puerta para recibir esperanza. La esperanza también implica aprender a visualizar lo que Dios puede hacer. No se trata de imaginar fantasías, sino de creer que tu historia no terminó en el punto donde la relación se quebró. Romanos, capítulo 15, versículo 13, lo expresa de manera hermosa: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, la esperanza no proviene de un esfuerzo humano, sino del poder de Dios que habita en tu interior. Déjame darte una imagen. La esperanza es como una semilla sembrada en la tierra. Si la riegas cada día con la palabra, la oración y actos de fe, aunque al principio no veas nada, llegará el momento en que brote un tallo verde. Ese tallo es la señal de que la vida está regresando, de que lo nuevo está por llegar. Pero si dejas la semilla seca y no la cultivas, nunca verás fruto. La esperanza funciona igual. Necesita ser regada todos los días, incluso cuando no tengas fuerzas. El enemigo de tu alma quiere hacerte creer que nunca volverás a sonreír, que tu historia terminó con el divorcio o la ruptura. Pero Dios dice lo contrario. En Isaías, capítulo 61, versículo 3, promete dar a los afligidos manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esa es la esencia de la esperanza: creer que aunque hoy haya lágrimas, mañana habrá risa; aunque hoy existan ruinas, mañana habrá restauración. En esta octava parte quiero dejarte una verdad poderosa. La esperanza es un arma contra la depresión. No es un simple deseo, es la certeza de que Dios sigue siendo fiel,
y de que tu historia aún no ha concluido. Si cultivas esperanza cada día, incluso en los pequeños detalles, tu corazón se llenará de luz y la depresión perderá poder para mantenerte en la oscuridad. Novena parte, ver el dolor como una escuela de crecimiento y transformación. Cuando atravesamos una ruptura matrimonial o sentimental, el dolor parece no tener sentido. La mente se pregunta constantemente, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice para merecerlo? ¿Por qué Dios lo permitió? Y mientras esas preguntas permanecen sin respuesta, la depresión gana terreno. Pero hay una verdad que puede transformar tu perspectiva: el dolor no es una condena, es una escuela. No es un final, es un proceso que, si lo entregas a Dios, se convierte en una oportunidad de crecimiento y transformación. La Biblia está llena de ejemplos de personas que atravesaron temporadas de sufrimiento que en su momento parecían sin salida, pero que finalmente se transformaron en el camino hacia algo mayor. Piensa en Job. Perdió sus bienes, a su familia, su salud, y hasta su esposa le aconsejó que maldijera a Dios y muriera. Sin embargo, Job permaneció fiel, y al final Dios lo bendijo con el doble de lo que había perdido. El libro de Job, capítulo 42, versículo 10, dice: «Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Esto nos enseña que el dolor puede convertirse en un maestro si decides atravesarlo de la mano de Dios. Puede formarte en humildad, paciencia, empatía, fe y resiliencia. Puede revelarte tus verdaderas fortalezas, esas que desconocías hasta que fuiste probado. La depresión dice: «El dolor me destruye». Pero Dios responde: «El dolor te forma». Es como el oro puesto al fuego. Cuando se somete a altas temperaturas, las impurezas salen a la superficie. El fuego no le quita su valor, lo refina. De la misma manera, el dolor no llega para acabar contigo, sino para sacar lo mejor de ti, purificarte y fortalecerte, de modo que salgas de la prueba más firme de lo que entraste. Claro, ver el dolor como escuela requiere un cambio de perspectiva. Muchas veces lo percibimos solo como un enemigo y no entendemos que puede convertirse en una herramienta. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, encontramos: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Esto no quiere decir que debas sonreír en medio de una ruptura, sino que puedes reconocer que esa prueba está formando algo valioso en tu carácter. Déjame darte un ejemplo cercano. Tal vez antes de tu separación confiabas demasiado en ti mismo, en tu pareja o en tus planes, pero ahora, en medio del dolor, comprendes lo frágil que puede ser todo en manos humanas y aprendes a depender verdaderamente de Dios. Ese aprendizaje no se olvida porque lo viviste en carne propia. Quizá ahora sientes mayor empatía por quienes sufren, porque sabes lo que es llorar en silencio. Y esa empatía puede convertirse en un recurso para animar y consolar a otros que pasen por lo mismo. El dolor también puede sacar a la luz áreas de tu vida que nunca habías trabajado. A veces una ruptura trae a la superficie heridas antiguas, inseguridades ocultas o vacíos que nunca enfrentaste. Aunque duela, es una oportunidad para ser sanado. Dios no revela esas áreas para destruirte, sino para restaurarte de manera completa. Piensa en el barro en manos del alfarero. Jeremías, capítulo 18, relata cómo el alfarero rompe una vasija y la rehace según lo que considera mejor. El dolor puede sentirse como ese momento en que la vasija se quiebra, pero no olvides que sigues en manos del alfarero. Y si estás en sus manos, puedes confiar en que Él sabe lo que hace. Lo que hoy parece ruina, mañana puede convertirse en una obra de arte. Entonces, ¿cómo ver el dolor como escuela? Primero, deja de preguntarte únicamente, ¿por qué me pasó esto? Y comienza a cuestionar qué puedo aprender de esto. Segundo, entrégale tu sufrimiento a Dios cada día en oración, pidiéndole la perspectiva correcta. Y tercero, abre tu corazón a la transformación, aunque sea un proceso doloroso. En esta novena parte quiero dejarte algo muy claro que puede cambiar tu vida. La depresión afirma que el dolor es el final,
pero Dios declara que el dolor es el inicio de algo nuevo. Si lo entiendes como una escuela, cada lágrima se convierte en enseñanza, cada herida en fortaleza y cada pérdida en preparación para lo que viene. 10ª parte. Reconstruir relaciones saludables y volver a conectar con la vida. Uno de los efectos más comunes de la depresión tras una ruptura matrimonial o sentimental es el aislamiento. El dolor te empuja a encerrarte, a apartarte de los demás, a levantar murallas, porque piensas que nadie entiende lo que atraviesas o porque temes volver a ser herido. Te refugias en la soledad, creyendo que allí estarás a salvo, pero la realidad es que el aislamiento prolongado solo profundiza la herida, porque fuimos creados para vivir en comunidad. Dios mismo lo dijo en Génesis, capítulo 2, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Aunque este pasaje, en su contexto original, se refiere a la creación de la mujer como ayuda idónea, también revela una verdad profunda sobre nuestra naturaleza. No fuimos diseñados para vivir en soledad. El alma necesita conexión, necesita cercanía, necesita relaciones. Cuando esos lazos se rompen, la depresión intenta convencerte de que es mejor encerrarte. Pero la verdadera salida está en aprender a reconstruir vínculos sanos. Reconstruir relaciones no significa lanzarte de inmediato a buscar otra pareja. De hecho, hacerlo sin un tiempo de espera puede abrir heridas todavía más profundas. Lo que realmente implica es comenzar a rodearte de personas que aporten sanidad, apoyo y ánimo, en lugar de más dolor. Puede tratarse de tu familia, amigos auténticos, una comunidad de fe o incluso nuevos espacios donde puedas crecer y compartir. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10, enseña: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá quien lo levante. Esta es una verdad poderosa. Todos necesitamos de alguien que nos levante cuando caemos, y después de un rompimiento, rodearte de las personas correctas puede ser el impulso que necesitas para salir de la depresión. Ahora bien, hay algo esencial que comprender: no todas las relaciones son saludables. Parte de reconstruir es aprender a ser selectivo. Puede que existan personas en tu vida que, en lugar de ayudarte a sanar, refuercen tu dolor, te critiquen o te hundan más en el resentimiento. A esas relaciones es necesario ponerles límites firmes, porque la verdadera sanidad no se logra con cualquiera, sino al rodearte de quienes reflejan el amor de Dios y genuinamente desean verte crecer. En este proceso también es necesario reconectar con la vida misma. La depresión después de una ruptura tiende a apagar la motivación y deja de lado las cosas simples que antes disfrutabas en tu día a día. Reconstruir vínculos sanos también implica reconectarte contigo mismo y con actividades que te recuerden que la vida aún tiene belleza. Puede ser retomar un pasatiempo, caminar al aire libre, disfrutar de la naturaleza, leer un buen libro o servir en alguna causa. Estas acciones, aunque pequeñas, son señales de que tu corazón empieza a abrirse nuevamente a la vida. Déjame darte una imagen clara. Imagina que tu corazón es como una casa devastada por un incendio. Quedaron cenizas, paredes caídas y ventanas destruidas. La depresión quiere convencerte de que ya nada vale la pena y que lo mejor es abandonar esa casa. Pero Dios te invita a reconstruir ladrillo a ladrillo. Parte de esa reconstrucción es permitir que otras personas entren con herramientas, con apoyo y con palabras de ánimo. No estás llamado a reconstruir solo, porque Dios usa a otros como instrumentos de sanidad. Esto también nos recuerda lo que enseña Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí se nos anima a vivir en comunidad, a edificarnos y a alentarnos mutuamente. La depresión se enfrenta con mayor facilidad cuando decides caminar acompañado. Otro aspecto esencial es abrirte nuevamente a la vulnerabilidad. La depresión levanta muros, pero las relaciones sanas requieren que poco a poco derribes esas barreras. Ser vulnerable no es sinónimo de debilidad, sino de valentía.
es tener el coraje de abrir tu corazón con sabiduría y permitir que otros vean lo que realmente sientes. Cuando encuentras un círculo seguro donde puedes ser tú mismo, sin máscaras ni apariencias, la sanidad avanza con mayor rapidez. En este punto recuerda algo fundamental: la conexión más importante que debes reconstruir es con Dios. Sí, necesitas personas, pero ninguna relación humana puede reemplazar la comunión con Él. Cuando pones a Dios como tu relación principal, las demás se ordenan de manera natural. Él te dará discernimiento para reconocer quién suma y quién resta, quién te levanta y quién te hunde. En esta 10ª parte quiero dejarte una verdad clara y poderosa. La depresión te empuja al aislamiento, pero la sanidad ocurre en la conexión. Reconstruir relaciones saludables y reconectar con la vida es esencial para superar un rompimiento. No fuiste creado para vivir en soledad, sino para hacerlo en comunidad, con vínculos que reflejen el amor de Dios y te impulsen a levantarte nuevamente. Parte 11. La gratitud como disciplina que transforma la depresión en fortaleza. Cuando atravesamos una etapa de depresión tras un rompimiento matrimonial o sentimental, la mente suele enfocarse únicamente en lo que se perdió, la relación que terminó, los sueños que se apagaron, las promesas que no se cumplieron. Y mientras más te concentras en lo que ya no tienes, más grande parece el vacío. Es en ese momento cuando la gratitud se convierte en una disciplina poderosa, en una herramienta que cambia la perspectiva y devuelve la fuerza que pensabas haber perdido. La gratitud no significa negar el dolor. No se trata de fingir una sonrisa ni de aparentar que nada ocurrió. La gratitud consiste en reconocer que, aun en medio del sufrimiento, todavía hay bendiciones en tu vida, que Dios sigue siendo fiel y que no todo está perdido. Es un cambio de enfoque. En lugar de mirar únicamente lo que falta, comienzas a enfocarte en lo que permanece y en lo que Dios aún tiene preparado para ti. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nota que dice en todo, no por todo. No agradecemos a Dios porque la relación se haya roto o porque estemos sufriendo, sino que damos gracias en medio de esa situación porque sabemos que Él sigue teniendo el control. La gratitud en medio del dolor es un acto de fe que declara: esto no me destruirá, porque Dios continúa obrando en mi vida. Incluso la ciencia confirma esta verdad espiritual. Diversos estudios han demostrado que practicar la gratitud de forma constante reduce la depresión y la ansiedad, fortalece la resiliencia y mejora la salud emocional. Cuando eliges enfocarte en lo que agradeces, tu mente empieza a generar pensamientos de esperanza en lugar de hundirse en la oscuridad. Pero más allá de lo científico, hay una realidad eterna. La gratitud abre las puertas para que Dios derrame más bendición. El Salmo 100, versículo 4, nos recuerda: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza alabadle, bendecid su nombre. Aquí vemos que la gratitud es la llave que abre la puerta a la presencia de Dios. Si deseas salir de la depresión, necesitas aprender a abrir esa puerta cada día con agradecimiento, aunque sea por lo más sencillo. ¿Cómo cultivar la gratitud de manera práctica? Uno empieza con lo pequeño. Tal vez hoy no encuentres razones grandes, pero puedes agradecer por lo básico: la vida, un nuevo día, el aire que respiras, el techo que te cubre, el alimento en tu mesa. Estos detalles que solemos dar por obvios son en realidad señales de que Dios sigue cuidando de ti. 2. Lleva un diario de gratitud. Toma un cuaderno y cada noche escribe al menos 3 cosas por las que agradeces ese día. Puede ser algo tan simple como una llamada, un rayo de sol o la paz que sentiste al leer un versículo. Este hábito entrena tu mente a enfocarse en lo bueno y poco a poco la depresión pierde terreno. 3. Exprésala en oración. Dedica unos minutos no para pedir, sino para agradecer. Dile a Dios: gracias porque aunque mi corazón está herido, tú me sostienes. Esa oración cambia tu mirada, porque te enfoca en lo que sí tienes en lugar de lo que perdiste. 4. Comparte gratitud con otros. Cuando expresas agradecimiento a las personas que te rodean, fortaleces vínculos y creas un ambiente de bendición. Agradece a tu familia,
a tus amigos, a quienes han estado contigo. Eso no solo bendice a los demás, también sana tu corazón. La gratitud también te enseña a ver el dolor con nuevos ojos. En lugar de preguntarte únicamente, ¿por qué me pasó esto?, puedes agradecer porque el sufrimiento está formando paciencia, porque te acerca más a Dios, porque te ayuda a valorar lo que antes dabas por sentado. No es sencillo, pero es posible, y cuando lo practicas, la depresión pierde poder, porque la gratitud abre el camino a la esperanza. Déjame darte una imagen sencilla. Imagina que tu vida es como una habitación oscura llena de sombras. La gratitud se asemeja a encender una pequeña vela. Puede parecer algo mínimo en medio de tanta oscuridad, pero esa chispa de luz transforma el ambiente. Si enciendes una vela cada día, pronto la habitación estará iluminada. La gratitud es esa luz que poco a poco rompe las tinieblas de la depresión. El apóstol Pablo, aun estando en prisión, escribió cartas impregnadas de gratitud. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 afirmó: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». ¿Qué nos enseña esto? Que la gratitud es la llave que abre la puerta a la paz de Dios. En esta parte 11 quiero dejarte grabada esta verdad poderosa. La depresión se alimenta de la queja, pero se debilita con la gratitud. Cuando decides agradecer cada día, aunque sea por lo más pequeño, tu corazón comienza a llenarse de paz. Tu mente se enfoca en lo bueno y tu vida se fortalece para seguir adelante. La gratitud transforma el dolor en esperanza y el vacío en plenitud.